60 fiscales del Ministerio Público privados de libertad por corrupto, por querer tasar desde la entrega de un vehículo hasta un sobreseimiento o una no imputación a cambio de bienes inmuebles. Familiares de niños recluidos en el pediátrico de Barquisimeto denuncian que no pueden pagar tratamientos ni exámenes médicos. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, respaldó anuncios de la Unión Europea en torno a posibles sanciones si conversaciones en Barbados no rinden frutos. Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos indicó que venezolanos consumen 1/3 de los alimentos que podían comprar en el año 2012. Señores televidentes, muy buenas noches. Hoy es martes 16 de julio. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Les saludamos como siempre Claudia Hernández y Adrián Barros. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Amigos televidentes, tengan todos ustedes buenas noches. Gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Comenzamos con las informaciones del día. Este martes fue arrestado en Estados Unidos el expresidente peruano Alejandro Toledo por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht. El Ministerio Público peruano informó que la detención responde al pedido de extradición hecho por las autoridades de su país. Tras conocer su detención, uno de sus abogados aseguró que su cliente es víctima de una persecución política. Recordemos que Toledo es investigado desde que el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró que le entregó sobornos para obtener la licitación de la construcción de 2 tramos de la carretera interoceánica sur durante su gestión. Desde entonces, Toledo ha negado tener vínculos con el asunto, aunque en febrero pasado la Fiscalía de Perú anunció que llegó a un acuerdo de colaboración eficaz con el empresario peruano israelí Yosef Maiman, quien reconoció haber ayudado a Toledo a recibir casi 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. El dinero fue entregado por partes entre 2004 y 2010 en cuentas de Maiman, quien en sus declaraciones a la Fiscalía peruana también señaló que los fondos procedentes de Odebrecht eran derivados de Ecoteva, una firma creada junto a la suegra de Toledo, Eva Fernburg. Decenas de fiscales del Ministerio Público fueron privados de libertad por su vinculación a hechos de corrupción. Así lo indicó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, al ofrecer un balance sobre la gestión de la Fiscalía. Destacó que durante los últimos 23 meses han abierto 11.065 investigaciones sobre robo y hurto de vehículos y han recuperado más de 12.000. Informo que hay 60 fiscales del Ministerio Público, exfiscales del Ministerio Público privados de libertad por corrupto, por querer tasar desde la entrega de un vehículo hasta un sobreseimiento o una no imputación a un ciudadano o ciudadana, tasando eso a cambio de bienes inmuebles. Algunos pedían townhouse, otros pedían camionetas, Fortuner, Forerunner, otros pedían depósitos en cuentas bancarias en miles de dólares o en efectivos, en entregas controladas. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, catalogó de parcializado el informe presentado por la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Considera que la funcionaria no estuvo a cargo de la elaboración del documento, ni tomó en cuenta sus argumentos en la supuesta resolución de casos de violación de derechos fundamentales. El trabajo que el Ministerio Público hizo para judicializar a violadores de derechos humanos. Ese informe que le entregamos, obviamente lo votó a un lugar distante, allá en su oficina, o ni siquiera lo leyó, donde decíamos caso por caso cómo fuimos judicializando y logrando la condena de más de 120 agentes del Estado que en estos últimos 23 meses o 22 meses habían cometido casos de violaciones a derechos humanos. Eso no aparece en el informe. Como tampoco aparecen, obviamente, la lucha contra quienes han cometido tratos crueles, humanos o degradantes o casos de tortura, que allí se lo especificamos, pero mucho menos los crímenes de odio. El fiscal también dijo que el Ministerio Público inició el proceso para la extradición desde España del supuesto responsable de la muerte de Orlando Figuera. El máximo representante del Ministerio Público, Tarek William Saab, también ha dicho que a partir de ahora comenzará a vigilarse los 204 estacionamientos judiciales, al igual que las grúas que prestan los servicios para evitar que los vehículos sean desvalijados y que las personas tengan que pagar las llamadas vacunas a funcionarios públicos. Harry Monseguilemán, Televen. Mediante un comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini,
quien aseguró que la Unión Europea implementaría nuevas sanciones al oficialismo si la negociación en Barbados no genera resultados concretos que permitan la salida de la crisis que afronta Venezuela. El gobierno venezolano exhorta a la Unión Europea a mantener una posición de respeto y equilibrio constructivo en torno al proceso de mediación. El comunicado expresa lo siguiente: en un momento en el cual la sindéresis resulta vital para un ambiente de diálogo en Venezuela, la Unión Europea parece comprometida con mantener el conflicto como fórmula de hacer política, contrariando incluso el buen espíritu de acercamiento del asesor especial señor Enrique Iglesias durante su visita a nuestro país y apostando en su lugar por un intento de asumir una posición de apoyo a los factores desestabilizadores, lo cual inhabilita cualquier iniciativa como la del autodenominado Grupo Internacional de Contacto. Mientras en Venezuela y en el mundo se levantan voces que condenan el criminal bloqueo consecuencia de medidas coercitivas unilaterales, la Unión Europea utiliza estas medidas como mecanismo de extorsión política y como defensa y justificación para favorecer a responsables de delitos políticos y a quienes hacen llamados para una intervención militar extranjera en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que su país respalda las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición y está interesado en que se alcance cuanto antes un acuerdo que permita superar la crisis en el país. Lavrov también espera que ambas partes puedan solucionar lo antes posible los problemas y que sea restablecida la paz y la estabilidad en Venezuela. Es importante recordar que el pasado miércoles 11 de julio culminó la primera jornada de la Mesa Permanente de Diálogo. Entre tanto, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, de visita en Estados Unidos, se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo para debatir sobre la crisis política y humanitaria de Venezuela. Tras el encuentro, Holmes Trujillo indicó que entre Estados Unidos y Colombia buscan medidas económicas y diplomáticas indispensables en este momento en que crece el respaldo internacional hacia el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó. El diplomático colombiano adelantó que planteará ante el Grupo de Lima un acuerdo para que se impongan sanciones focalizadas en las personas afectadas al gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno del presidente Donald Trump se niega a otorgar a los venezolanos el estatus de protección temporal a pesar de conocer los problemas que atraviesa el país. Los senadores demócratas criticaron la reacción del gobierno federal en una carta emitida por el director del Servicio de Inmigración, Ken Cuccinelli, en la que da a entender que por el momento no hay planes de designar a Venezuela como una nación cuyos ciudadanos estarán protegidos por el permiso. Cuccinelli se pronunció después que un grupo de 24 senadores encabezados por Durbin y Menéndez le escribieran una carta a Trump exhortándolo a otorgar la protección migratoria a los miles de venezolanos que han huido de la crisis humanitaria y viven en Estados Unidos. Vale la pena mencionar que la Casa Blanca delegó la respuesta al Servicio de Inmigración. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, respaldó que la Unión Europea se pronuncie en torno a posibles sanciones si las conversaciones en Barbados no rinden frutos. El máximo representante del Parlamento expresó que seguirá adelante con el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. El presidente de la Asamblea Nacional afirma que no confía en el Ejecutivo, pero no abandonará los mecanismos para lograr la transición política. Por ello respalda el anuncio de la Unión Europea para así evitar negociaciones eternas o distracciones. Ha sido un trabajo durante años, también deriva de la evidencia que tiene que ver con el informe de la ONU, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que tenemos que nosotros generar la presión necesaria para lograr poner fin, cese al sufrimiento de los venezolanos. Definitivamente lograr salir de esta tragedia que estamos nosotros hoy viviendo en Venezuela. En ese sentido, agradecemos a la Unión Europea la claridad con la cual presenta estas sanciones. Asimismo, Guaidó asegura que entiende la posición del canciller de España, Josep Borrell, de sancionar a los responsables de las torturas sin afectar las conversaciones. De los mecanismos internos, señaló que el Parlamento seguirá adelante con la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como el TIAR. Más pronto a terminar de aprobar el TIAR, estamos entre los 10 días hábiles de una vez entrado en cuenta, ya se avanzó, como saben, la semana pasada se entró en cuenta para la aprobación en segunda discusión del informe y poder avanzar con el regreso, cosa que además estamos haciendo, por eso no es nada más aprobarlo aquí, es hablar con los países aliados. El máximo representante del Parlamento también se refirió al caso de sus escoltas. Informó que a la fecha no se le ha permitido a los abogados tener acceso al expediente e insiste que el caso es un montaje.
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que mantendrá la estrategia de enfrentar cualquier escenario de trabajo para lograr la transición política en el país, así que queda en la espera de la próxima reunión del Grupo de Lima. Mardola Isprín, Televen. Actualmente los venezolanos consumen un tercio de los alimentos que podían comprar en el año 2012. Así lo afirma el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Manuel Larrazábal. Durante el segundo día de la 75ª Asamblea Anual de Fedecámaras, los representantes del sector agroindustrial fueron los encargados de ofrecer propuestas para solucionar la crisis que vive Venezuela. Justamente los gremios coincidieron en que todos los sectores deben establecer alianzas para poder superar las circunstancias actuales que sobre todo afectan al consumidor. Hubo un pico de consumo en el país en el año 2012. A partir de ese año ha venido disminuyendo en forma muy relevante, acelerado en los últimos meses y en este momento estamos consumiendo un tercio de lo que consumíamos en el año 2012. Para el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, la hiperinflación y la caída del consumo en Venezuela ha generado que la rotación de los productos en los anaqueles sea menor al que se registraba en años anteriores. Creo que están entendiendo los entes del Estado que la libre convertibilidad, los libres precios han hecho que los productos aparezcan con más cotidianidad, pero hay que tener cuidado con el nivel de precios que estamos teniendo. Ya estamos llegando a productos que se quedan mucho más del tiempo que está establecido en el anaquel para lo cual fueron comprados. Para Ricardo Cusano, presidente electo de Fedecámaras, el reto de la organización será mantener operativas las 250.000 empresas que quedan abiertas en el país mediante la articulación de esfuerzos con la Organización Internacional del Trabajo. Esta Asamblea Anual de Fedecámaras concluirá con la presentación de un informe que contiene 11 propuestas para resolver la crisis que atraviesa el país en materia laboral y también en lo tributario. Oscar Pineda, Televen. Representantes de Sudeban y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas llevaron a cabo una mesa de trabajo con miembros del Banco Central de Venezuela, la banca pública y privada, y el objetivo es presentar una hoja de ruta para la incorporación de las operaciones en criptoactivos al sistema bancario nacional. En esta reunión se plantearon aspectos tales como asociaciones estratégicas entre las casas de cambio autorizadas y las instituciones bancarias que permitan captar potenciales clientes, así como definir las directrices para una resolución conjunta que autorice los puntos de venta híbridos a fin de realizar pagos en criptomoneda y de esta manera fortalecer este nuevo mercado. Por otro lado, se dio a conocer la Petro App, billetera multimoneda que permite a los usuarios hacer sus transacciones en criptomonedas. El diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, informó que el Parlamento aprobó la creación de una directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela y explicó que la misma estará conformada por 5 personas. A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario dio a conocer los designados que tendrían la responsabilidad de proteger las reservas internacionales de oro. Ellos son Ruth de Criboy, Ricardo Villasmil, Nelson Lugo, Manuel Rodríguez y Giacomo Acuois. El vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Isturiz, anunció que el Gobierno Nacional pagará pensiones el 23 de julio. Además, incorporarán a 6.000 nuevos pensionados. El día martes será el pago de las pensiones. Martes 23, pago de pensiones. Martes 23 de julio. Y vamos a incorporar 6.275 nuevos pensionados. Yo siempre dije que siempre los martes nosotros anunciamos cuántos pensionados se incorporan para mantener el 100%. Bueno, esta semana se incorporan 6.275 nuevos pensionados, ¿verdad? Y el pago de las pensiones será el 23 de julio. Isturiz rechazó, entre otras cosas, el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y también manifestó que se iniciará un plan de vacunación para niños contra la poliomielitis. El presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Nicola Furnari, aseguró que para este periodo vacacional las ventas en las agencias de viajes han disminuido en un 60% en comparación al año pasado.
Tradicionalmente, para muchos venezolanos, el mes de julio significa viajar a distintos lugares del país o fuera del mismo, aprovechando el largo periodo vacacional que se comprende desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre. Sin embargo, el presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Nicolás Furnari, señala que debido a la situación económica, las ventas de los paquetes se han reducido. En este momento, pues, hemos tenido una grave disminución en las ventas comparativamente con lo que es el año pasado, sobre todo para estas fechas vacacionales. Debe estar por el orden de entre 50 y 60% menos de lo que se podía vender el año pasado. Ha habido un incremento de la vida diaria, de los costos a todo nivel, incluso en los servicios. Y eso no escapa lo que se refiere a boletería aérea, a hotelería, alojamiento, y esto ha ocasionado que la gente pues simplemente la mayoría de la gente no tiene acceso hoy en día a salir a vacacionar o a tomar un vuelo o quedarse en un hotel porque es muy costoso. Hablando de precios, si usted desea visitar la isla de Margarita, el hospedaje para una familia de 4 personas durante una semana oscila los 4 millones de bolívares o $445. Esto sin incluir comidas ni paseos. Para Los Roques, un plan de 3 noches en una posada por persona, el costo oscila los $295. Si quiere ir a Mérida, un paseo básico de 2 noches por persona lo puede conseguir desde los $130 hasta los $150. Mientras que un full day para Cayo Sombrero el costo es de $25 por persona. Para los destinos internacionales, los boletos más comprados por los venezolanos son Miami y Madrid. Ha sucedido algo interesante. Muchos venezolanos que viajaban al exterior ahora ya quizás no tienen la capacidad económica para hacer esos viajes internacionales. Entonces, por lo menos me llaman: Arturo, mira, necesito hacer un viaje con mi familia interno en Venezuela, quiero gastar mucho menos de lo que gastaba antes. Entonces, bueno, siguen los mismos destinos de siempre, lo que es Margarita, por supuesto, un destino tan solicitado como Margarita. Tienen Los Roques, Canaima, Gran Sabana, Roraima. Cuando hablamos a nivel internacional, las ventas, por supuesto, cayeron al trancarse lo que fue el dólar Cadivi. Las ventas internacionales cayeron. Aquí viajaba muchísima gente con el tema del dólar Cadivi. Quedaron los grupos muy exclusivos que hacen algunos viajes al año. Ante estos precios, algunos caraqueños aseguran que para este periodo vacacional no podrán hacer sus viajes respectivos con la familia y se quedarán en la capital. No. ¿Por qué? La economía no está muy aceptable para viajar. Y antes viajaba a Mérida, Margarita, viajaba fuera del país. ¿Hace cuánto no viajas? 3 años más o menos. No hay dinero. ¿Desde cuándo no viajas? ¿Desde cuándo? Desde el 2013. Me gusta Margarita, hacer turismo dentro de Venezuela. No hay dinero para viajar, así que... ¿Antes solías viajar? Sí. ¿Para dónde? Viajaba a El Zulia con mi abuela y mis tías que viven allá. Pues nada, en la casa. Otros caraqueños aseguraron que sus destinos para este periodo vacacional serán hacia el estado Vargas por la facilidad del transporte y el costo asequible del mismo. Manuel da Silva, Televen. Este año la industria de autopartes solo vende el 1% de su producción al mercado de ensambladoras, según el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, Carlos Mancín. El mercado de ensambladoras ha caído en 10 años del 57% que suministrábamos a todas las ensambladoras del país, estamos en este momento al 1%. Es una caída bastante drástica. Estamos hablando de que hace muchos años llegamos a producir ensamblar más de 140.000 vehículos producidos en Venezuela, ensamblados en Venezuela, y en este momento, el año pasado, lo que se ensamblaron fueron casi 1.800 vehículos. Para el representante gremial, estas cifras se desplomarán aún más al cierre del año 2019, pues se estima que se ensamblen apenas 1.200 vehículos en Venezuela. Justamente Mancín considera que no será suficiente la inversión del gobierno de Nicolás Maduro para recuperar la industria automotriz. Lo más importante para reactivar la industria automotriz es la reactivación del consumo. Si no hay reactivación del consumo, del ingreso del venezolano, no hay capacidad para
para comprar vehículos o comprar autopartes. Según Favempa, esta crisis ha incidido directamente en el parque automotor venezolano, pues 43% de los vehículos en el país se encuentran inoperativos a causa de los elevados precios de los repuestos. Oscar Pineda, Televen. Es momento de hacer nuestra primera pausa en el noticiero estelar. En minutos volvemos con más información. Hoy se celebra el Día de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores, del ejército y de varias poblaciones en Venezuela. La advocación mariana, que lleva en las manos del Niño Jesús un escapulario que no solo significa protección, sino es el signo externo de devoción mariana, que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la inscripción en la Orden Carmelita. El escapulario del Carmen es un sacramental, es decir, según el Concilio Vaticano II, un signo sagrado según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intersección de la Iglesia. La devoción por la Virgen se conmemora cada 16 de julio, como lo dicta la tradición desde el año 1587. Además, hoy se cumplen 50 años del despegue con destino a la Luna de la misión Apolo 11 de la NASA, donde viajaba Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la superficie de nuestro satélite el 20 de julio de 1969, pronunciando la famosa frase: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. La misión la completaron los astronautas Edwin Aldrin, segundo hombre en la Luna, y Michael Collins, que permaneció en el módulo de mando. En riesgo por contaminación se encuentran urbanizaciones de clase media en varios sectores del oriente de Venezuela tras el colapso de las redes de cloacas. La situación ha generado epidemias entre la población. La crisis en los servicios públicos no afectaría solo a zonas populares, pues en algunas urbanizaciones las aguas residuales corren libremente por las calles y residencias, producto del colapso de las redes de drenaje. La urbanización Colinas del Neverí en Barcelona, estado Anzoátegui, sería solo un ejemplo de esta situación. Una urbanización, pero cada día vamos decayendo, y ya tú no puedes ni siquiera pensar, bueno, me voy a ir y voy a vender, porque ¿quién te va a comprar aquí? ¿Quién quiere invertir en una zona que está terriblemente afectada y en una calle donde tienes una cloaca desbordada por tantos años? Vivimos entre cloacas. La contaminación habría generado enfermedades entre niños y personas de la tercera edad. Cloacas, yo tengo 2 chamos, uno de 10, uno de 2. Vivimos pendientes de los mosquitos, de las moscas, de todas las enfermedades de vida y por haber. A esto se le sumarían las fallas en los servicios como agua potable y la recolección de desechos, que convertirían comunidades en caldos de cultivo para diversas enfermedades. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Familiares de niños recluidos en el pediátrico de Barquisimeto denuncian que no tienen cómo pagar exámenes médicos ni tratamientos de sus pequeños como consecuencia de la grave crisis económica. Sneider Requena tiene a su hija hospitalizada en el Hospital Pediátrico de Barquisimeto. Padece insuficiencia renal. Él asegura que costear los tratamientos de su pequeña se le ha vuelto una labor titánica. Ya tenemos 17 días aquí y bueno, la situación que está sucediendo aquí es que mi hija en los momentos está necesitando primero de un antibiótico para terminar de acabar con la neumonía, para empezar con la parte de nefrología. Ese medicamento actualmente, por el alto costo, la institución obviamente no la tiene. A esa realidad también le suman la falta de medicamentos en los centros asistenciales. Los afectados esperan una solución a la situación que vienen padeciendo. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo a la violencia de género en el país. Informaron que se iniciará un estudio sobre la efectividad y el impacto de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, se pedirá a países de la región crear mecanismos que permitan evitar que se vulneren los derechos de niñas y mujeres venezolanas migrantes. Aquí hay que recordar que hace unos meses escuchamos de un caso de una pequeña lanchita de mujeres que naufragó en el estado Sucre. Mujeres que huían de una situación de extrema pobreza, pero que cayeron en el peor de sus destinos, en una red de tráfico de personas. Hoy en Venezuela
hay que acotar, y fíjense que Tarek William Saab declaraba hace unos minutos, diciendo los grandes resultados que se tenían en materia de justicia. Y hay que decir que hoy en Venezuela no se sabe nada. No se sabe qué ocurre con el tráfico de personas, tanto de mujeres como de niñas. No se sabe lo que ocurre en materia de asesinatos. No se sabe lo que ocurre en materia de feminicidios. No se sabe lo que ocurre en violencia contra la mujer. No se sabe lo que ocurre, porque lo que hay es un gran silencio. Hay una gran impunidad. La presidenta de la subcomisión y diputada por Voluntad Popular, Manuela Bolívar, agregó que 41 venezolanas han sido asesinadas en el exterior durante los últimos meses y al menos 2% de las ciudadanas que emigran son víctimas de abusos sexuales. También dijo que a muchas mujeres les quitan la documentación para ingresarlas a redes de trata de personas. Por su parte, el dirigente del Movimiento Progresista de Venezuela, Manuel Teixeira, considera necesario destacar el informe de Michelle Bachelet. En el día de hoy, el grupo parlamentario ante el Parlamento Latinoamericano de Venezuela, en su sesión, ha decidido, en primer lugar, como corresponde y fue mandato de la Asamblea, enviar el informe aprobado del informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Parlamento Latinoamericano en su informe general y conclusiones. Esto es una de las decisiones por mandato del Parlamento. En segundo lugar, este grupo también ha enviado un comunicado al Parlamento panameño en atención a las declaraciones emitidas por la vicepresidenta de dicho Parlamento en promoción de una ley migratoria que ha realizado y que ha repercutido en grandes opiniones contrarias por lo que significan los términos que utilizó para hablar de la migración. Teixeira dejó por sentado su rechazo y condenó los ataques de xenofobia, indicando que presentará en la próxima reunión un acuerdo y solicitará al Parlamento de Perú que se haga una investigación por el video que circula y las denuncias sobre el ataque de cuerpos policiales a venezolanos que hacen vida en el mercado informal de ese país. El chofer de la viceministra de Salud fue asesinado presuntamente para robarle su vehículo en Vistalegre, en Caracas. Antonio José Cisneros Romero era el nombre de la víctima. Según el relato de familiares, regresaba a su casa luego de culminar la jornada laboral y fue abordado por sujetos armados en Vistalegre, quienes lo despojaron del vehículo y le propinaron un disparo en el cuello y otro en el costado. Lo llevaron de emergencia al Hospital Miguel Pérez Carreño, donde lo intervinieron quirúrgicamente, pero murió a las pocas horas de la operación por presuntas complicaciones. Antonio dejó 5 hijos huérfanos, uno de ellos menor de edad. En otro hecho de violencia, el cadáver de un joven de 18 años identificado como Wilfred José Castillo fue hallado en la alcantarilla de la puerta número 3 del hipódromo de La Rinconada. Familiares dijeron que era carretillero en el mercado de Coche y que la última vez que lo vieron salía a cumplir con sus funciones. Piden al 6CPC realizar las investigaciones sobre el hecho. Jonathan Cárdenas, Televen. Funcionarios de la subdelegación del 6CPC de Guayana detuvieron a María Patete por vender a su hijo de 13 días de nacido en el estado Bolívar. Una mujer llamó a Patete para ofrecerle una cantidad de dinero a cambio de entregarle a su bebé. La madre del menor de edad aceptó dárselo debido a que no podía mantenerlo. Luego la mujer se dirigió a una comisión de la policía y denunció que sujetos le quitaron a su hijo en la avenida Manuel Piar, sector Vista del Sol. En las investigaciones, las autoridades determinaron que la ciudadana había simulado el delito y fue detenida en el sector Guayparito, parroquia Daya o Dala Costa, y puesta a la orden de la Fiscalía. Hidrocapital informó que debido a una avería en la estación 23 del sistema TUI 2, el servicio de agua se suspendió temporalmente en varios sectores del municipio Libertador, también Chacao y Sucre. A través de Twitter, la empresa especificó que el municipio Libertador cuenta con varios sectores afectados. En la parroquia El Recreo, donde no se abastecerán a zonas como Pinto Salinas, Pedro Camejo, Parte Alta de Maripérez, Santa Rosa y Simón Rodríguez. En la parroquia La Pastora se mantendrán sin servicio El Cardón, Cotiza, Diego Lozada, Hijos de Dios, La Pastora, La Esperanza, Lídice. Hidrocapital aseguró en la red social que una cuadrilla se encuentra en el sitio para restablecer el servicio, pero no dijo por cuánto tiempo se mantendrá el corte. Hacemos una nueva pausa en el Noticiero Estelar.
Volvemos en minutos con más información. Desde el pasado lunes, 1 de julio, se encuentra desaparecido el ciudadano Franklin Rojas, de 39 años. Fue visto por última vez en el terminal de San Félix, estado Yaracuy. Llevaba puesto una gorra gris y una chemise color marrón. Quienes tengan información sobre su paradero, por favor, comunicarse a los siguientes números: 0424-133-3584 o al 0426-615-3195. Gracias por su colaboración. Tenemos otro servicio público. Se necesita con urgencia clonazepam de 2 miligramos, gabapentina de 600 miligramos y alprazolam de 2 miligramos. El número de contacto, si usted quiere colaborar, es el 0424-264-6985. Muchas gracias. En el estado de Anzoátegui se inició la expansión de la planta de Jose a través de la alianza entre China y Venezuela. Así lo indicó el ministro del Petróleo, Manuel Quevedo, quien aseguró que esta medida aumentará la producción de crudo. Se estará elevando de los 105.000 barriles día que hoy estamos en capacidad de procesar de crudo extrapesado, estaremos elevándolo a 165.000 barriles día. Un esfuerzo de los trabajadores, un esfuerzo de todo el equipo, que estaremos nosotros en capacidad de recuperar 65.000 barriles día de nafta para enviarlo nuevamente a los campos de extrapesado, a Morichal, y consolidar un circuito virtuoso para luego estos 165.000 barriles de crudo extrapesado mezclarlo con los crudos más livianos, por ejemplo, el crudo Mesa 30, allí vamos a obtener el crudo Merey, que es el crudo que comercialmente nosotros llevamos a nuestros mercados internacionales. En la actividad también estuvo presente la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien aseguró que esta alianza con China garantizará la capacidad productiva de combustible. Quedamos muy satisfechos con esta supervisión e inspección que hemos realizado con nuestro ministro de Petróleo, con el presidente de la empresa CNPC, de la empresa HQC. Estamos realmente muy satisfechos y sabemos que esta confianza de inversionistas extranjeros, de grandes empresas extranjeras, como ya yo lo decía, CNPC es una gigante petrolera y sabemos que este camino de la inversión extranjera para el desarrollo nacional es el camino que el presidente nos ha llamado a construir desde la agenda económica bolivariana y llevar a Venezuela a sus más altos estándares de producción. Así que, queridos trabajadores de Sinovenza, de PDVSA, de toda nuestra industria petrolera nacional, reciban un fuerte abrazo y muy pronto estaremos poniendo en marcha esta expansión de la planta de mezcla en Jose para elevar la producción y seguir llevando petróleo de Venezuela a sus más altos estándares. Aseveró que la filial de Citgo permanecerá bajo la custodia del gobierno debido a que pertenece a los venezolanos y no a los supuestos delincuentes que pretenden apoderarse de los recursos del país. Las tarjetas de abastecimiento de gasolina o chip para suministro del carburante serán bloqueadas si son utilizadas varias veces al día. Así lo anunció el secretario de Gobierno del Zulia, Lisandro Cabello, quien asegura que estas prácticas son empleadas para el contrabando de combustible, que a su vez es utilizado para el procesamiento de la droga en Colombia. Por otra parte, destacó que este lunes llegó otro buque del carburante al sector de Bajo Grande y este jueves arribará otra embarcación con gasolina de 91 y 95 octanos y de diésel para atender la demanda de los zulianos a fin de reducir las colas en las estaciones de servicio. La Guardia Nacional detuvo a 2 mujeres por estar presuntamente vinculadas con venta ilegal de combustible en envases de plástico de 5 litros en el municipio Mara del estado Zulia. La detención se produjo durante un operativo de seguridad realizado en Flor de Mara, donde vieron a las ciudadanas vendiendo envases con gasolina. Al momento de la investigación, las mujeres no pudieron justificar la procedencia y destino del carburante. En el lugar, la Guardia encontró 50 envases de combustible. Ambas están a la orden del Ministerio Público. Y en otro procedimiento fueron encontrados 90 proyectiles de fusil ocultos en un envase de gasolina de 40 litros escondido entre la maleza a orillas del río Limón. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Militar.
Este miércoles 17 de julio, la avenida Bolívar de Caracas estará cerrada debido al inicio de la 56ª Vuelta Ciclista a Venezuela. El ministro de la Juventud y Deporte informó que la primera etapa de casi 100 kilómetros saldrá y terminará en la avenida Bolívar, donde habrá paso restringido entre las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Están inscritos un total de 120 ciclistas de 10 equipos venezolanos y 6 extranjeros. Hoy en Siempre Saludable les traemos 5 alternativas para aliviar la sinusitis. La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales debido a una infección. Puede ser aguda, crónica o recurrente y sucede cuando estas cavidades localizadas detrás de la nariz, de la frente, mejillas y ojos son bloqueadas por moco o líquido. Algunos remedios para la sinusitis son beber mucha agua, debido a que estar hidratado ayuda a las membranas a trabajar correctamente y diluir las secreciones. Otras medidas efectivas son inhalar vapor para mantener húmedas las membranas mucosas, dormir con la cabeza levantada, aplicar compresas sobre la nariz o inhalar vapor del aceite de eucalipto para eliminar los gérmenes que ocasionan las infecciones. Google está probando Shoelace, una nueva red social para unir a los usuarios de una manera diferente. Unos meses después de cerrar Google+, el buscador estará haciendo pruebas para una nueva red social llamada Shoelace, que fue diseñada para conectar personas de acuerdo a los intereses de cada usuario a través de eventos específicos que se llaman loops. Esta red social estaría siendo desarrollada por Área 120, un equipo encargado del desarrollo de productores de Google. La aplicación asegura que es perfecta para quienes son nuevos en una zona y quieren hacer amigos. La aplicación ya está en prueba pública en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, hasta los momentos es privada y solo se puede acceder mediante una invitación. Hacemos una nueva pausa en el Noticiero Estelar. Al regreso revisaremos lo más destacado fuera de nuestras fronteras. Se solicitan con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo para la señora María Eugenia Varela. Quienes puedan colaborar, favor acudir al Banco de Sangre del Centro Médico de Caracas. Agradecidos de antemano. El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó este martes a su homólogo venezolano Nicolás Maduro de proteger y ocultar a 4 exguerrilleros. A juicio del mandatario colombiano, los insurgentes Iván Márquez Romaña, El Paisa y Jesús Santrich se encuentran refugiados en suelo venezolano y bajo el consentimiento del gobierno. Los 4 hombres fueron jefes de las estructuras de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y aunque hicieron parte del proceso de negociación que originó la disolución de ese grupo armado y la reinserción de sus integrantes a la vida civil y política, llevan meses sin comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que 500.000 de venezolanos viven en su país, lo que supone para las arcas públicas un desembolso anual de unos $500 millones. Durante la sesión inaugural de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, el mandatario reconoció que la situación de crisis que afronta Venezuela está por encima de la capacidad de acogida de Ecuador y detalló que su país ha registrado el ingreso de más de 1 millón de venezolanos desde enero del año pasado, de los cuales al menos 300.000 se han quedado en su territorio. La Asamblea Nacional Francesa aprobó este martes el proyecto de ley sobre la restauración y conservación de la Catedral de Notre Dame. Durante una sesión en el Parlamento, 91 diputados votaron a favor, 8 en contra y 33 se abstuvieron. Las normativas permitirán iniciar los trabajos de recuperación del monumento que culminarían en 5 años. La venezolana Yulimar Rojas conquistó el primer lugar en salto triple del Meeting de Italia. La campeona del mundo y medallista de plata olímpica volvió a triunfar en una competición internacional. En esta ocasión logró el oro tras marcar un salto de 14 metros 87 centímetros, superando el registrado
de 14.85 de la rusa Oksana Udmutova, implantado en el año 2008. Esta es la segunda victoria de la venezolana en el mes de julio tras la lograda la semana pasada en la Liga Diamante de Mónaco, cuando marcó 14 metros 98 centímetros. Hacemos la última pausa en el Noticiero Estelar. En regreso veremos lo mejor del espectáculo en lo actual. Se solicitan con urgencia bicatulamida de 50 miligramos, ibuprofeno y lírica de 75 miligramos. Si están interesados en ayudar, pueden hacer el contacto a través del número 0414-310-4189. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra sección de Lo Actual. Estamos listos para revisar qué ha sido noticia en el mundo del entretenimiento. Y les quiero recordar nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y @chinciafd. Son todas mis redes sociales. Vamos a conocer qué ha sido noticia el día de hoy. Les contamos que Spider-Man Far From Home se encuentra liderando la taquilla norteamericana por segunda semana consecutiva. El film consiguió el primer puesto en el ranking de Estados Unidos y Canadá con una recaudación estimada en $45.3 millones. La más reciente entrega de la saga del Hombre Arácnido es una continuación de la historia que se narra en Avengers Endgame y superó a 2 estrenos presentados este fin de semana, recaudando $846.5 millones en todo el mundo. En el segundo puesto se mantuvo la colaboración de Disney Pixar, Toy Story 4, nueva entrega de las andanzas de los juguetes Woody, Buzz y su pandilla, que en su cuarta semana acumuló $20.7 millones. Continuamos con más del séptimo arte para contarles que criticaron en China el tráiler de Mulan por sus errores históricos y geográficos. El nuevo avance de la película de Disney ha sido un éxito de visualizaciones, pero aunque el remake es uno de los más esperados, algunos han señalado las inexactitudes geográficas e históricas del clip, calificándolo de irrespetuoso hacia la cultura china. Recordemos que el cuento original proviene de una balada sobre una niña nacida en el norte del país asiático alrededor del siglo V. El periodo de tiempo y la ubicación son clave para la historia, ya que su viaje comienza debido a la obligatoriedad del servicio militar para luchar contra los invasores que amenazan la frontera norte. Sin embargo, el tráiler de Disney muestra a Mulan viviendo en una casa redonda, una estructura tradicional única en la provincia costera del sur de Fujian que se generalizó en la dinastía Ming más de 1000 años después, lo que molestó a varios historiadores ya que no concuerda con la historia original. Ahora les contamos que Meghan Markle y Beyoncé se saludaron en el estreno de El Rey León. Los duques de Sussex asistieron a la premiere europea de la nueva versión en live action del Rey León que se realizó en Londres y a la que además acudieron Sir Elton John y su pareja David Furnish, el director británico Guy Ritchie y su familia, entre otras figuras. Meghan Markle, duquesa de Sussex, y su esposo, el príncipe Harry, compartieron la alfombra amarilla que se desplegó en el cine Odeon Leicester Square en Londres, con Beyoncé, quien prestó su voz a Nala en la película que se estrena esta semana en diferentes territorios. Recordemos que con un presupuesto de $250 millones y un reconocido elenco de voces, las expectativas son grandes para esta película que vuelve a contar la historia de Simba, un joven león que debe vengar la muerte de su padre para erigirse en rey de la sabana africana. Avanzamos con Oliver Jackson Cohen, quien será el nuevo hombre invisible. El inglés protagonizará la nueva versión de esta película que se empezará a filmar a finales de mes en Sydney, Australia, cuyo director y guionista será Lee Whannell, quien fue el creador de la saga de las cintas de Saw. La historia estará a cargo de Universal Pictures y Blumhouse y se unirán al elenco los actores Elizabeth Moss, Aldis Hodge, Harriet Dyer y Storm Reid. Recordemos que
Jackson Cohen ha participado en la serie Haunting of Hill House, en el drama Men in an Orange Shirt, en Drácula y más. Ahora les contamos que Christoph Waltz regresa como villano en James Bond. El actor austríaco volverá como Blofeld para la nueva película del agente 007, la cual estará dirigida por el director Cary Fukunaga y protagonizada por el inglés Daniel Craig. Blofeld será interpretado por Waltz de manera consecutiva, pues este personaje apareció en el film The Spectre, estrenado en 2015 y dirigido por Sam Mendes. La noticia fue dada a conocer en el portal del diario británico Daily Mail, donde el columnista Bas Bamigboy escribió que un visitante a los foros de grabación le reveló que el actor fue visto en los estudios Pinewood pidiendo no esparcir el hecho. Blofeld es un personaje de la franquicia, jefe de la organización Spectre y uno de los mayores enemigos al que el agente se ha enfrentado. Y con esta información nosotros llegamos al final de nuestro recorrido por lo mejor del mundo del arte y del espectáculo. Agradeciéndoles la sintonía, se despide de ustedes Cinzia Francisquero. Será hasta una nueva oportunidad. Con esto llegamos al final de la emisión estelar del noticiero. Como siempre, ha sido un placer acompañarles. Muchísimas gracias por su atención. Tengan todos ustedes buenas noches.